Bueno, buenas tardes a todos. Pues hoy iniciamos este tercer año del seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en la educación. Y bueno, ahorita nos lo van a presentar, aunque ya lo conocemos bastante, porque estuvo aquí con nosotros muy recientemente. La mecánica, bueno, así rápidamente. El seminario Visiones tiene como objetivo tener una visión más amplia de lo que es la educación. Realmente uno podría decir, bueno, solamente es educación y tecnología, y ya es bastante. Sin embargo, si analizamos más profundamente y si vamos evaluando qué está pasando en la educación, nos damos cuenta que aunque tengamos buenos sistemas computacionales y buenos programas, algo falla todavía. Y bajo esta constatación nos hemos dado cuenta que va más allá solamente de la educación y de la tecnología. Ya va por ahí, ¿no? Y, por ejemplo, algo que nos suena muy importante es la parte epistemológica. O sea, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se está dando este conocimiento en este proceso? Y también pensándolo no solamente dentro de una institución como la UNAM, que puede ser muy compleja, o sea, en el sentido más amplio. O sea, ¿qué está pasando con la educación en el mundo y con todo lo que se está viniendo? Y esa es otra de las visiones que nosotros empezamos a trabajar. También, algo que es muy importante cuando tenemos la tecnología es la parte de la interfaz, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño, con el lenguaje que existe entre el usuario, profesor, estudiante, gestor, con el cómputo, ¿no? O con los artefactos que tenemos. Entonces también fue una parte de la visión de los especialistas, de que desde esa perspectiva también se analiza. También vimos otra, que era la científico-tecnológica. Ahí la idea es que no solamente son TICs, va más allá de las TICs. Las TICs son productos de una ciencia. Hay ciencias de la computación, hay inteligencia artificial, que también deben entrar en juego, también en esta visión. Otra de las que también estuvimos analizando y que está muy ligado con el proceso de la educación es la administración. Realmente son instituciones, son entes que nos ayudan, pero aunque la percepción es más bien al contrario, como que la limitan. Y creo que ahí lo que pasa es que no hay una buena comunicación entre lo que es la administración y la educación, siempre han estado como desligadas. Simplemente ya con estas visiones nos dan un panorama más amplio, y quisimos incluir otra más, que es la vivencial, o sea, cómo lo están viviendo los estudiantes y los profesores. Generalmente los que tenemos alguna de esas especialidades tenemos pues más que ideas, conocimientos, y creemos que sí tienen un impacto, pero la realidad es que cuando los estudiantes participan o los profesores no lo sienten o no lo ven. Entonces esta visión que hemos recuperado de los estudiantes nos ha retroalimentado mucho. Y bueno, es, digamos, en resumen lo que hemos hecho en 2 años. Nos hemos reunido en grupos, en discusiones para entender un poco más qué es la educación, y faltarían otras, la parte sociológica, política, etcétera, ¿no? Pero nos hemos concentrado ahorita en esas áreas y las iremos ampliando. Y ahora lo que sigue de este seminario, ya no es solamente tener la visión, sino tratar de ver hacia el futuro. O sea, como que vivimos el presente, identificamos muchas problemáticas, tratamos de entenderlas y darles darle una cohesión, darle una comprensión. Como les digo, entonces ver el futuro, o sea, hacer una perspectiva. ¿Y qué más que para empezar como perspectiva, como de hecho que se está dando, que es la complejidad? O sea, si cuando vemos la educación fuera de la universidad, ya no estamos saliendo al mundo, y entonces ahí tiene la complejidad. Entonces andamos buscando a alguien que nos aclarara un poco sobre esto. Todos tenemos ideas o conocimiento, pero es interesante, y algo que hemos aprendido aquí en este seminario, que es la interdisciplinaridad, que vamos hacia la transdisciplinaridad, pero todos estamos en el periodo de la interdisciplinaridad. Entonces la dinámica va a ser así, va a ser 1 hora de presentación. Acá es abierto, va a haber preguntas abiertas, y los que participamos en el seminario nos vamos 1 hora y media después a discutir ya más sobre
temas muy específicos que hemos identificado de las diferentes visiones para ir precisamente entendiendo un poco más. Está con nosotros Rosario, la maestra Rosario Freixas, que nos va a hacer la presentación de nuestro ponente de lujo, que por segunda vez lo tenemos acá, Stephen, y con mucho gusto, y creo que esto nos va, pues vamos a seguir en el camino de la interdisciplinaridad y finalmente de comprender mejor, y no solamente para comprender, sino para transformar y tener una educación más adecuada al siglo XXI que estamos empezando. Adelante, Rosario. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos otra vez a la CUAE para iniciar esta tercera etapa de un diplomado que ya cumplió 2 años ininterrumpidos, que tiene productos, que tiene logros y que tiene personas alrededor inquietas, siempre buscando y siempre moviéndose, y que han hecho además ya una comunidad de aprendizaje bastante interesante. Entonces, pues con muchísimo gusto estamos hoy iniciando esta tercera etapa, y como decía el doctor Víctor Germán, con un ponente de lujo que no le gustan las formalidades, entonces me ha pedido que no seamos formales, pero como somos bien formales en la CUAE, voy a hacer una presentación formal para quienes no lo conozcan, y después ya lo dejamos que conduzca su sesión como él quiera, ¿no? Informal, todo lo informal que quiera, pero es un gusto. Muchas gracias por estar nuevamente con menos de un mes de separación, ¿no? Con nosotros, Cris. Estuvo en el otro seminario que tiene la CUEP, que es el de visión, este es Visiones, el de Escenarios 2020, y entonces pues él hizo una charla que nos dejó con muchas inquietudes, con interrogantes y con ganas de más, y entonces rápidamente lo arreglaron para que, sin que sea esto una segunda parte de aquella conferencia, pero pues seguir aprendiendo de lo que él nos quiere compartir, y porque además el tema que está previsto para hoy pues viene muy a cuento con el tema del seminario de Visiones para la educación mediada por tecnología. Entonces, pues es un gusto, estamos iniciando esta tarde que va a ser muy productiva, tanto quienes nos acompañan aquí en nuestro auditorio de la CUAE, que se está llenando, y también todos aquellos estudiantes, profesores, investigadores que nos siguen por video streaming, y que ahorita no tengo la cuenta de cuántos son, pero que cada vez va sumando y vamos haciendo un número más grande. Voy a presentarles entonces con toda la formalidad al doctor Christopher Stephens, que él, nació en Inglaterra, y ahí mismo hizo su licenciatura y su maestría equivalentes en el Queen College, y el doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y después pues tiene varios postdoctorados, muchos en muchos lados, entonces no los vamos a mencionar aquí, porque además tiene más de 100 artículos en revistas arbitradas internacionales, más de 1,300 citas, en fin, o sea, que tiene una labor en investigación muy productiva actualmente, y desde hace varios años es investigador titular C en el Instituto de Ciencias Nucleares de aquí de la UNAM, y sus campos de especialidad es la física, la estadística, los sistemas complejos, la computación evolutiva, la minería de datos. La vez pasada la conferencia que nos ofreció fue respecto al tema de Big Data en educación. Y bueno, además de toda esa labor de investigación y labor académica, es socio fundador de las empresas Adaptive Technologies, que es una empresa de alta tecnología que se incubó a través de aquí de la UNAM, y que tiene su sede en Phoenix, en Arizona, Estados Unidos. Entonces, pues nada más y nada menos que ese es el ponente que nos acompaña el día de hoy, y como él me ha pedido que sea muy informal, entonces yo lo transmito, y les pido que cuando lo quieran interrumpir, lo interrumpan, y que esta conferencia sea más una charla entre colegas donde se vaya participando, y que no la llevemos
a que al final no nos dé tiempo y entonces rápido 3 preguntas porque ya nos vamos a las mesas y se quede esto como muchas veces se quedan las conferencias, como nada más de aquí para allá. Entonces vamos a intentar, y él así nos lo ha pedido, que sea más un diálogo y una charla. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Pues entonces no le quito el tiempo, que es muy valioso, y ya van a ver por qué ahorita. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Rosario. Gracias, Víctor. Terminar, nos siguen en Twitter, Facebook. Acá estamos. Solo mencioné el streaming, claro. El streaming. Twitter y Facebook. Sí. Hay estudiantes, gente que no puede venir, que nos puede seguir y podrían plantear también preguntas desde el Twitter. ¿Desde dónde están? Donde estén y con lo que gusten. Bueno, no hay aparatito, ¿quieres? No, ¿Te está bien. Yo lo hago desde aquí. A ver. Bueno, gracias. Es un gran placer estar aquí otra vez. Como dijo Rosario, entonces, a pesar de ser un inglés, soy muy informal. Entonces, en ese sentido, la ciencia avanza por preguntar y seguir preguntando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento un poquito de un fraude. No soy experto en la educación, salvo que soy docente en nuestra Casa Máxima de Estudios. Puedo hablar un poquito hoy en un sentido como ha sido mi educación en este nuevo etapa, entonces esencialmente la complejidad. Y de que distinto a mi plática la vez pasada, voy a hablar entonces de una perspectiva personal de que es la complejidad, ¿no? Y seguramente si varios de mis colegas estaban aquí, entonces no. Entonces en ese sentido es algo personal. Pero el punto es que lo que sí quiero enfatizar, yo creo que la ciencia, no sé, británica, inglesa, siempre ha sido una ciencia pragmática, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no soy filósofo, no es que no tengo intereses, no tengo la competencia, ¿no? Entonces, es más bien que ya soy científico, radicado en los datos. Por eso que hablé la vez pasada sobre Big Data. Entonces, en ese sentido voy a hablar de la complejidad del punto de vista de datos y fenómenos, ¿no? Porque ese es donde la ciencia, o la buena ciencia, debería empezar. Bueno, una razón por qué la complejidad es importante, y vamos a ver desarrollando el concepto, entonces poco a poco, tratando de entender, y sin, espero, perdernos en la polémica o la semántica, ¿no? Y la razón por qué es tan importante en un sentido es que todos nuestros problemas en la vida, tanto a nivel casi individual como global, son complejos, ¿no? Y vamos a ver eso poco a poco. Y lo que hay que distinguir es entre la noción intuitiva que tenemos, su compleja significa complicada. Bueno, no es así. Entonces hay una diferencia, ¿no? Y vamos a ver qué es esa diferencia. Pero soy miembro de este nuevo centro de la UNAM, entonces que está ahí siendo construido al lado del Centro Cultural, es el C3, el Centro de Ciencias de la Complejidad. Y el punto que la idea ahí es que entonces unimos esfuerzos, no solamente en la UNAM, donde tenemos tremendos expertos en casi todos los campos, para el nivel de otros investigadores y estudiantes en el DF, otras instituciones y hasta el nivel nacional y más allá que eso. Pero precisamente con un interés en tratar de incidir en las grandes problemáticas, ¿no? Entonces aquí son algunos de los grandes problemáticas. Entonces estos son algunos en que ha estado involucrado el C3, ¿no? Y yo podría llenar esta hojita con cientos probablemente de estos etiquetas sobre grandes problemas, ¿no? Entonces varios de estos esencialmente estoy involucrado en mis propias investigaciones, como diabetes, obesidad, fragilidad,
enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que todos estos tienen algo en común, que es que son complejos. Okay. Y vamos a ver qué significa eso y qué son sus implicaciones para la ciencia, para la sociedad, y hasta un cierto punto también voy a tratar de atreverme para decir algo sobre la educación. Okay. Bueno, ¿qué es la complejidad? Well, uno de los problemas es que la complejidad es como el famoso análogo o metáfora de los ciegos con el elefante, ¿no? Entonces, con los ciegos quieren tratar de ver qué es que tienen ahí enfrente. Para cada uno tiene nada más acceso, digamos, a una cierta parte de la anatomía del elefante. Pero, por ejemplo, aquí va a pensar que es el tronco de un árbol, ¿no? Y por lo tanto es un árbol. Aquí quizás tiene acceso a la cola para pensar que es, no sé, una ramita o algo una cuerdita o algo así, ¿no? Pero por que ninguno tiene toda la panorama necesaria para identificar qué es. Y este es un gran metáfora también para la ciencia misma, ¿no? Y hasta un cierto punto probablemente para las humanidades, pero principalmente para la ciencia. Es decir, que aquí en esto es la disciplinariedad, ¿no? Entonces, la disciplinariedad es un grupo de ciegos. Y el punto es que la ciencia ha tenido gran éxito hasta un cierto punto, porque aquí entonces es el tronco de un árbol. Entonces, quizás hay bastante que puedes decir aquí sobre este fenómeno pensando que es un tronco de un árbol, sin reconocer que es un elefante. Es como ha sido la ciencia, haciendo mucho progreso por concentrarse en aspectos de los sistemas donde la totalidad no es tan importante. Pero todos estos problemas de que estoy refiriendo en la primera lámina son elefantes, ¿no? Y en un cierto sentido hasta ahora hemos estado examinando todos estos problemas así, como ciegos, ¿no? Y no voy a dar la solución para decir que ya aquí hay el superalgoritmo, el supermarco matemático o algo así, superconcepto, en que ya vamos a reconocer todos esos problemas como elefantes, no es así. Pero lo que va a ser es importante para la ciencia, la sociedad y la educación es poco a poco vamos a darnos cuenta que hemos estado hablando tras mucho tiempo sobre cosas cuando debemos estar pensando en elefantes, ¿no? Okay. Y nada más con estos, sirven para decir que hay muchísimas definiciones, entre comillas, de la complejidad, ¿no? Entonces tiene esto. Y el punto que yo creo que algo muy importante en la ciencia, o sea, en la vida, es discriminación. Lo que quiero decir es que poder ver en este fenómeno, desde este fenómeno, qué muestran en común y qué diferencias tienen, para poder decir que, entonces ya estos 4 fenómenos tienen algo en común, podemos clasificarlos. Por ejemplo, como sodio y potasio, etcétera, tienen algo en común, ¿no? En términos de sus propiedades. Entonces, sodio y no tienen algo en común, ¿no? En el mismo sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos clasificando fenómenos. Y el punto que uno de los grandes retos para este siglo es para tratar de llegar a una taxonomía más adecuada para los sistemas complejos, comparable con lo que hemos tenido hasta un cierto punto para los sistemas físicos o los físico-químicos. Entonces, lo que más bien que dije que lo que me interesan son datos y fenómenos concretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, no debemos tener tanta bronca hasta un cierto punto sobre qué es la complejidad. Lo que debemos simplemente ver entre nosotros y decir, ¿qué es complejo? Bueno, y ver si no es complejo. Primero, lo que podemos imaginar, algo donde yo creo que todos estamos bien seguros
entonces, y de acuerdo que es complejo. Entonces, aquí son algunos amigos míos, colaboradores en el área de computación evolutiva. Ya mi amigo Ricardo ese es un poquito más delgadito ahí que es hoy en día. Entonces, un italiano con una mujer italiana que cocina muy rico. Entonces, ese ha tenido su efecto. Esta es una representación de un esencialmente de una molécula de hidrógeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí claramente es algo muy simple, ¿no? Lo que quiero decir es que para los átomos, un átomo de hidrógeno, se puede decir todo, ¿no? Ese es el punto, es que puedes describir ciertos sistemas físicos esencialmente exhaustivamente, ¿no? Tal que, entonces no hay nada más por decir. Entonces, una vez que tenemos todo su espectro de niveles de energía aquí, entonces hay muy poco por decir, si algo, en un sentido, para hidrógeno. Es otra cosa para decir que cuando pongo muchos átomos de hidrógeno juntos, entonces puede ser un sólido, puede ser un líquido, un gas, etcétera, etcétera. Pero sí es otra cosa. Pero aún así es bien simple comparar con estas cosas aquí. Entonces, en ese sentido, la fenomenología de esto y esto es completamente distinto. Yo creo que ese es algo muy profundo. Lo que quiero decir es que si quieres pensar en la complejidad, piensa simplemente en seres vivos, sistemas sociales, etcétera, etcétera, y pensar en qué es su fenomenología. Y es infinitamente más rico que es la fenomenología de algo así. ¿Dónde está la bronca en un cierto sentido? Es ir así. Bueno, vamos a ir a un organismo más simple, entre comillas, que seres humanos. Y vamos a ir, por ejemplo, ese se llama un Pokéball, es carbon 60, y es algo más complicado con eso. Si pensamos en sus describirlo en términos de la mecánica cuántica, etc. Y podemos seguir, y era hasta, por ejemplo, un virus, ese es átomos de, creo que es de plata en una superficie. Y así hasta macromoléculas, ¿no? Como de ADN o de proteínas, etc. Y el punto es que en una dirección vamos hacia la simplicidad y en otra vamos hacia la complejidad. Entonces no hay ambigüedad para mí aquí y aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos los fenómenos que experimentamos en la vida, todos esos problemas que puse en la primera lámina son como esta, no son como esta. Puede ser que el conocimiento de esto es importante para ir entendiendo ciertos aspectos de lo que está pasando aquí, como por ejemplo el efecto de greenhouse o algo así, ¿no? No que la física no afectará a nuestras vidas cotidianas, al contrario. Pero lo que quiero decir es que un entendimiento de la física no basta para nada para entender esto, o todos esos problemas que mencioné al inicio. Entonces, todo el éxito, o la gran parte del éxito relativamente de la ciencia ha sido en esa dirección, pero no tanto aquí. Ese no, obviamente, no estoy despreciando nuestros grandes avances en la biología, la medicina, etcétera, etcétera. Pero lo que voy a tratar de enfatizar es que en términos de lo que conocemos mucho aquí y relativamente casi nada aquí, ¿no? Me gusta tratar de ilustrar la complejidad también en una forma un poquito más simple, ¿no? Simple en el siguiente sentido. Es en un ambiente simbólico, matemático, casi si quieres. El otro es considerando fenómenos físicos, ¿no? Para decir que cómo se manifiesta la complejidad a nivel físico. Aquí vamos a verlo al nivel simbólico, ¿no? Entonces, este aquí es el famoso solíloquio
de la obra de Shakespeare, de Hamlet, ¿no? To be or not to be, that is a question, etcétera, etcétera. Esa es una secuencia de nucleótidos de un gen, de la genoma humana. Y luego voy poniendo algunos. Cuando he dado este tipo de seminario hace tiempo, entonces siempre preguntaba a la audiencia, bueno, entonces, ¿cuál de estos piensas que son complejos, no? Otra vez, yo creo que no tenemos ningún problema estar de acuerdo con algo así, un texto humano, entonces, de un lenguaje así, es bien complejo, ¿no? Pero vamos a profundizar un poquito en por qué es complejo, ¿no? Pero pone que aquí sí simplemente pongo una secuencia, 4As, un espacio, 4As, un espacio, etcétera, etcétera. Pensamos que este es complejo. Esa es su oportunidad para participar. ¿No? ¿Quién dijo no? ¿Por qué no? Ajá, bueno, este quieres decir que él... Ajá, ok. Bueno, un sonido no se... tienes razón, pero entonces es porque en un cierto sentido digo aquí amorfa, ¿no? Lo que quiero decir es que sí, este es una selección de letras simplemente elegidos al azar, ¿no? Entonces pongo eso. Y entonces, es una secuencia muy ordenada, ¿no? Así es el equivalente en la física entre un sistema físico ordenado versus desordenado, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, en un cierto sentido, así es como temperatura cero, así es como temperatura grande. Pero pones que hay un concepto de complejidad computacional, digamos, ¿no? Entonces, bien formal en las matemáticas, donde hay que hablar de qué es el algoritmo más corto que yo puedo diseñar para transmitir toda la información en estas secuencias, ¿no? Entonces, si yo repetí eso como 20.000 veces, es mucho más fácil para decir que a un amigo, entonces en otra parte del mundo, telefónicamente o en un texto, para reproducir esta secuencia es 4As y un espacio repetidos 20.000 veces. Ese es mucho más chiquito que 20.000 conjuntos de 4As, ¿no? Y un espacio. Pero no hay manera, entonces, para reducir esto. Ya sí es imposible, ¿no? Entonces, el punto es que la única manera para transmitir la información de esta es por escribir toda la secuencia, ¿no? Okay. Obviamente es entre esto y esto. Este está entre esto y esto. El problema hasta un cierto punto es que aquí vamos al corazón del problema. ¿Qué significan estos, no? En un sentido, ese es parte de un análogo de los sistemas físicos. Puede decir qué significa un ser humano. Pero pone que qué significa en ese sentido, va tratando de decir de todo ese sistema qué puedo decir sobre versus esto. No hay nada por decir sobre eso, salvo 4As y un espacio 20.000 veces. No hay nada más por decir sobre esto, más bien que la secuencia misma. No puedes hablar de ninguna regularidad en este, ¿no? Pero aquí hay un sinfín de regularidades. No simplemente gramáticas y sintácticas, etcétera, etcétera. Pero simplemente regularidades en términos de la semántica, que es esencialmente la parte más importante. Este significa algo, y vamos a ver que este es absolutamente crucial para, en un sentido, definirlo como algo complejo. El problema es que este está diciendo algo también, pero es muy, muy difícil, entonces, darnos cuenta de qué está diciendo, ¿no? Entonces, en un sentido está escrito, entre comillas, en un lenguaje que no conocemos, ¿no? Entonces, se puede decir que este se puede convertir a un conjunto de aminoácidos, ¿no? Sabemos ya que la genética es muchísimo más complicado o complejo que eso.
Pero luego, entonces hay que pensar el que hace la proteína puede ser una proteína para el cabello o que sea. Pero ese es algo, un punto de vista ya bien antiguo sobre la biología, la genética. Es sumamente más complejo que eso. Pero lo que quiero ilustrar aquí también es que puede ser que simplemente no reconocemos cómo está escrito, ¿no? Es decir, que todos estamos acostumbrados a eso. Pero pone que si tenemos, por ejemplo, alguien que no habla inglés para nada, entonces ya es igual a esto, ¿no? Lo que quiero decir que no, puedes ver, por ejemplo, hay estructura, ¿no? Entonces está dividido en palabras, etcétera, etcétera, pero uno pierde la semántica, ¿no? Pero se puede ir con estructuras, entendiendo estructuras que no están aquí. Pero simplemente el hecho que está dentro en un, ¿cómo ponerlo? Los símbolos significan algo, es importante, pero puede ser que no están, el significado no es obvio. Por ejemplo, aquí, esa es simplemente una secuencia binaria, pero esa secuencia binaria simplemente representa algo esto, ¿no? Ese es algo tomado de hace años cuando estaba de sabático en Inglaterra, tuve que llenar formatos para la hacienda ahí. Y el punto es que ya sobre tus impuestos, ¿no? Y la diferencia entre si estás casado o no. Y el punto es que ya, bueno, obviamente cualquier cosa de Hacienda es por definición complejo. Entonces, esa es la misma cosa. Simplemente decidir codificar esto en binario, tal que, entonces este número, hay 26 letras en el alfabeto, más algunos quizás para un espacio, puntuación, etcétera, etcétera, hasta 32, digamos, y así puedes simplemente codificar cada letra en binario. Pero ¿cómo vamos a interpretar eso? No, bueno, entonces vamos a ver un ratito qué hacen estos. Bueno, algo que es absolutamente fundamental para la complejidad es la siguiente idea. Todo está compuesto de bloques constructores, ¿no? Como la cosa del Lego. Y se me dio una cuestión de qué son y cómo se interactúan, ¿no? Pero va desde lo más micro hasta lo más macro, esencialmente, ¿no? Entonces, es decir que si en el universo temprano o en en el Sol, pasaron interacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, con un átomo, un núcleo de hierro, es 56 protones y como, no recuerdo, 60 y pico neutrones, ¿no? Imaginamos que vamos lanzando pelotas al azar y entonces, si las pelotas, bajo ciertas circunstancias, pueden pegarse quizás juntos. Pero imagínense que es únicamente, entonces tenemos pelotas blancas y negras. Y lo que estábamos lanzándolos al azar, esperando para 56 blancas y 62 o algo negras, entonces estar en el mismo lugar al mismo tiempo y se pegan. Y ya tenemos un núcleo de hierro. Bueno, si ese fuera el caso, vamos a estar aquí muchas vidas del universo entero simplemente lanzando pelotas antes de llegar a una configuración así. Nunca va a pasar, ¿no? Entonces, en lugar de eso, ¿cómo se construye, digamos, el universo? Bueno, en lugar de tratar de echar 56 más 62 pelotas juntos, entonces empezamos con una pelota negra y una pelota blanca y los lanzamos y se pegan y ya este se llama deuterio, ¿no? Es un isótopo de hidrógeno. Y luego echamos otro pelota, etcétera. Entonces, ya cuando estamos pensando en lanzar estas pelotas, es mucho más probable que dos se pegan temporalmente, porque entonces el punto con algo como deuterio no es estable. Entonces se pegan y se desvinculan muy rápidamente. Pero se pueden pegar por tiempo suficiente y tal que otro puede llegar y otro puede llegar. Y cuando tienes dos blancos y dos negros, ya tienes algo que se llama helio. Y helio es sumamente estable, ¿no? Pero es un bloque constructor.
Y helio más helio más helio puede formar carbón. Y carbón más, y va así, ¿no? Entonces, pone que cómo llegas a 56 protones y 62 neutrones es por poner cosas juntos, donde necesitas poner 2 o 3 o 4 juntos al mismo tiempo y no 56 más 62, ¿no? Entonces, este es algo absolutamente fundamental, porque es igual con la evolución, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? Entonces, algo con nuestro genoma. No puedes simplemente echar aminoácidos o nucleótidos al azar y encontrar un ser vivo, ¿no? Casi todas las configuraciones de nucleótidos no significan nada, ¿no? Es muy pocos los organismos que existen versus las configuraciones potenciales para de genomas, ¿no? De nucleótidos. Igual para esta cosa de los átomos. Entonces, depende que el número de configuraciones de neutrones y protones versus el número de elementos que existen es casi nulo, ¿no? Entonces, hay pocos elementos, hay muchísimas configuraciones de protones y neutrones. ¿Qué es fundamental sobre esto? Es que, bueno, tenemos mucha suerte de estar aquí, es probablemente uno, pero significa que el proceso a través de todo el universo, incluyendo toda la parte fibra, etcétera, procede por esta cosa de formando estos bloques y más bloques más grandes, etcétera, etcétera. En ese sentido, nuestros riñones son bloques, entre comillas, ¿no? Son bloques funcionales. Pero poner que todo el mundo, digamos, está compuesto a través de este tipo de proceso. Ok. Y aquí es la mala noticia, es que no podemos esencialmente describir matemáticamente bien este proceso, ¿no? Lo que sí medimos o hemos podido hacer bien es no la construcción del universo, pero la deconstrucción del universo, ¿no? Y hacemos eso así es como en tiempo también, por ver, por ejemplo, un flor. Bueno, un flor está compuesto de células, se podría ver eso una vez que se inventó el microscopio. Y con el microscopio más poderoso, entonces ya pudimos ver que hay, primero hay subpartes de las células y luego las células entonces están compuestas de macromoléculas, ciertos tipos, etcétera, etcétera. Las macromoléculas están compuestas de átomos, moléculas, átomos, ¿sí? Y hemos tenido un gran éxito en chocar cosas juntos para ir en esa dirección, para ver de qué están compuestos las cosas. Y ese ha sido un gran éxito de la ciencia. Pero desafortunadamente no hemos podido ir en esa dirección, ni siquiera en la física, que es en un sentido por mucho lo más exitosa de las ciencias, hemos podido ir de un nivel aquí a otro. Lo que quiero decir es que no hay teorías donde podemos describir la formación de moléculas, entonces, de primeros principios en términos de los átomos. No hemos logrado eso. Es más allá, en un cierto sentido, que nuestras teorías. Ok. ¿Cómo son los bloques constructores en los lenguajes? Bueno, esa es una oración muy famosa en el inglés, porque usa todas las palabras, todas las letras del alfabeto inglés, ¿no? The quick brown fox jumped over the lazy dog. Entonces el zorro rápido café saltó sobre el perro perezoso, ¿no? Flojo. Y el punto que podemos etiquetar, digamos, esto en muchas diferentes maneras. Primero, reconocemos que las letras, primero hay un cierto número de letras, ¿no? Entonces se pone que escribimos todo el lenguaje en términos de un número finito, ¿no? Entonces varía un poquito dependiendo del lenguaje, pero muy poco. Y después de eso, entonces, es como los átomos de hierro. Lo que quiero decir por eso es que
Si tomas al azar 5 letras del alfabeto y los pones juntos, no significan nada. Lo que quiero decir es que el número de palabras en el léxico es muy poco relativo a las posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gran cantidad de estructura, entonces, realmente en el léxico, ¿no? Entonces, no todas las combinaciones están bien. Pero a partir de eso, hay otro nivel de estructura, más allá que las palabras, es como ponemos palabras juntos. Por ejemplo, ponemos palabras juntos para formar cláusulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, frases sustantivos, frase y verbo, una frase prepositivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, entonces, cuando estamos al nivel de palabras, entonces no hay interacción entre esta palabra y esta palabra. Es decir, que no hay una interacción, entre comillas, entre este E y este Q. Pero sí hay una interacción muy fuerte entre este Q, U, I, C, K, porque forma la palabra quick, ¿no? Rápido. Pero no hay interacción entre este y este, porque no está dentro de la misma palabra. Es el espacio que nos dice que ese es un grupo aparte de este grupo, ¿no? Pero cuando vamos a la gramática, al contrario, ya empezamos a formar interacciones a un nivel arriba de las palabras. Es decir, que estos ya están vinculados, porque forman esta frase sustantivo. Este no está vinculado en forma gramática a estos, ¿no? Entonces, en términos de formando una cláusula. Está vinculado al nivel de formando una oración, porque necesitamos un verbo y un objeto y un sujeto para formar una oración. Okay. Pero ya vamos un nivel más. Entonces tenemos interacciones al nivel de las letras para formar palabras, interacciones entre palabras para formar cláusulas. Pero luego, entonces, entra el concepto de la semántica. Y la semántica es algo muy especial porque da interacciones a un alcance, por ejemplo, en un texto, mucho más allá que es posible con la gramática, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner The Quick Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog. Bogotá es the capital of Colombia, ¿no? Ambos gramáticamente son completamente correctos, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto con eso? Si estás leyendo un texto, entonces si ves esa oración y luego esa oración, vas a pensar, algo es raro aquí, ¿no? Salvo que es un poeta muy radical o algo así. Pero sí, entonces escribimos The Quick Brown Fox Jumped Over the Lazy Dog, The Dog Jumped Up Surprise, como el perro se saltó, se despertó sorprendido. Entonces ya con este ya tiene una consistencia semántica, ¿no? Pero es la semántica ya que vincula esto con esto. Antes no había un vínculo, entonces semántica cuando hablé de Bogotá aquí. Otra vez, eso es muy importante. Porque aquí dentro de esto es la complejidad, ¿no? La complejidad es tal que induce interacciones a todas las escalas que podemos imaginar. Y eso no pasa en la física, eso no pasa en la química, pero sí pasa en los sistemas complejos. Es decir, que los seres vivos y los seres las cosas que creamos como seres humanos, las cosas sociales también. El punto que en un ser vivo, por ejemplo, si estás pensando en cáncer o una enfermedad va desde el micro hasta el macro, ¿no? Entonces yo estudio obesidad y diabetes, ¿no? Entonces diabetes tiene ciertas hay genes de susceptibilidad, se puede decir, donde si tú tienes ese gen, tienes más susceptibilidad a tener diabetes. Pero esos genes pueden estar sujetos, su expresión, por su ambiente epigenético. Es decir, que, por ejemplo, cómo comió, se alimentó tu mamá durante el embarazo. Este puede afectar la genética misma.
Y este puede afectar tu probabilidad de tener diabetes. Ese es microscópico. Pero no es microscópico porque depende de qué comió tu mamá. Y qué comió tu mamá puede depender en cómo se respondió a la propaganda, si había en un ambiente rural, urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la complejidad. Y este es un ejemplo de eso en un ambiente, un ejemplo mucho más simple, digamos. Pero es este hecho, entonces cuando tú estás leyendo un libro, puede ser que semánticamente, entonces la primera oración del libro está vinculada con la última oración, ¿no? Seguramente sí es, porque tú has leído todo el libro y tienes esencialmente todo el contexto en mente y entonces tú vinculas el inicio y el final. Entonces, por mucho tiempo yo estaba preocupado que a pesar de ser un físico, tratar de ser un físico pragmático, donde quiero experimentar, quiero poder medir, ok, entiendo estos conceptos más o menos, pero ¿cómo vas midiendo la complejidad? Yo estoy diciendo que la complejidad está asociada con esta integración de fenómenos, de estructuras, tras muchas diferentes escalas, donde hay una retroalimentación entre una escala y otra, porque eso es lo que es distinto a los sistemas físico-químicos. Entonces yo pensé que quizás no es científico porque no hay manera para medirlo, pero sí hay, ¿no? Al menos con la parte simbólica, ¿no? Entonces cuando hablamos de si se puede medir la complejidad, sí. Pero el único aparato que yo conozco que es capaz para medir la complejidad es esta, ¿no? Y obviamente es complejo en sí. ¿Y se puede medir? ¿Se puede medir con este aparato? Sí. Entonces, el punto que tú estás midiéndolo ahorita. Yo estoy dando una plática sobre la complejidad y la plática misma, por definición, es compleja. Tú estás absorbiendo esa complejidad y interpretándolo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin el puro hecho de poder integrar información desde el inicio de la plática al último de la plática, entonces contextualizarlo en términos de tus propios conocimientos, etcétera, etcétera. Este es una medición de la complejidad. Y vamos a poder ver así, adelante. Entonces, la forma en que nosotros medimos la complejidad de nuestro sistema es a través de los principios que les acabo de exponer. Sí, pero estamos haciéndolo implícitamente, no explícitamente, ¿sí? Porque entonces no hay un algoritmo matemático que estamos manejando aquí arriba, son heurísticas, pero heurísticas asociadas con la parte física de este aparato. ¿No sería un problema el concepto de medición en sí mismo? Es decir, medir es asignar un valor a algo. Ajá. ¿Sí? En este caso, digamos, estamos comprendiendo la plática en el sentido que usted lo propone. Ajá. Pero en términos de hablar de una medición, exactamente, pues sería una medida hasta ciertamente subjetiva, es decir, ella puede tener una interpretación o una significación de lo que se está viendo y cada uno de nosotros puede tener una significación diferente. Tengo muy buena respuesta por eso, entonces voy a pasar eso en el próximo, ¿no? Entonces, en dos láminas. Sí, entonces puedes pensar, ese es un problema. Pensamos que cuando pensamos en lo que pensamos, es subjetivo. Pero no es así. Entonces, lo que quiero decir, porque ¿qué significa subjetividad si pensamos en el concepto de una probabilidad, ¿no? Si yo muestro algo, el color rojo aquí, entonces, absolutamente cada persona en este auditorio, salvo ellos con, ¿cómo se llama? Con color blindness, van a decir que es rojo. No es subjetivo, ¿no? Puede ser que, la manera en que tú interpretas rojo, bueno, quizás, pero esa es una clara evidencia de un cierto grado de consenso, ¿no? Entonces, cuando vamos a ciertas cosas, puedes imaginar que hay menos consenso, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar, el problema es que nuestros aparatos son tan afinados que es mucho más fácil para nosotros enfatizar la desafinación o las diferencias que lo que es en común. Y vamos a ver eso, ¿no?
Por ejemplo, con to be or not to be, that is the question. Alguien que, bueno, vamos a pasar. Lo que hice es el siguiente, seguramente va a salir mejor ahorita, ¿no? Si es desde hace algunos años. Voy a tomar la frase to be or not to be, that is the question, lo pongo en un traductor, ¿no? En línea. No, ni siquiera recuerdo qué era hace años. Y el punto es que entonces pido una traducción hasta español, ¿no? Y sale eso, parecer o no ser, que es la pregunta, ¿no? Entonces luego lo que voy a hacer es poner en el traductor. Y sí, para ver qué sale, ¿no? Y sale esto. Ok. Ese está diciendo que hay una cierta concordancia sobre esto, ¿no? ¿Qué significa en ese sentido? Ese es holandés. Y ya decidí hacerlo con japonés, ¿no? Entonces, ese es lo que sale cuando pones pides la traducción hasta japonés. Y luego, cuando dices que ya, pásamelo en inglés otra vez, ese es lo que sale. Esa es la primera iteración. Esa es la segunda, tercera y cuarta iteración. Y simplemente ya divergen, ¿no? Entonces, obviamente, este es debido al hecho que japonés es lingüísticamente bien lejos de lo que del inglés, pero también va asociada con nuestras capacidades o nuestros sistemas automatizados para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero regresando a esta cosa de estos aparatos, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen aparato para esto? Bueno, vamos a imaginar, ¿vale? Si buscas en Google español, entonces estaría típicamente, ese es lo que sale, ¿no? Entonces, no es un matador al menos. Y el punto es que puedes imaginar que si él es español parlante, pero no es japonés parlante y viceversa aquí, el aparato es bueno para esto y malo para esto. En contraste, este aparato es bueno para esto y malo para esto. Y ese es el extremo cuando hablamos de subjetividad. Bueno, quizás hay cierta subjetividad sobre si hablan inglés sobre to be o not to be. Yo tuve una educación en inglés, parcialmente clásica, etcétera, etcétera, sobre qué significa, ¿no? Yo no soy capaz, yo puedo leer, estoy leyendo García Márquez, y yo puedo apreciarlo mucho, valorarlo mucho, pero no en exactamente la misma manera como ustedes, ¿no? Pero hay una concordancia, mucha más concordancia relativa a un inglés que no habla español para nada. O ustedes leyendo algo en inglés versus un mexicano que no habla inglés para nada, ¿sí? Ok. ¿Te acuerdas de esa frase de Wittgenstein? Dice, si los leones hablaran, tú no podrías entenderlo porque nunca has vivido como un león. Sí. Entonces es cierto, ¿no? Entonces, pero se puede imaginar, entonces, ese es donde es muy interesante. Pensamos en la objetividad de la ciencia, ¿no? De la física. Y no. Entonces, la física es exactamente igual. Entonces, ¿qué es el mundo? Es diferente en el mundo físico. Aquí tengo agua hirviendo y aquí tengo un creo que es cardiograma. Entonces, el punto aquí tengo un termómetro y tengo un fotómetro, ¿no? Y yo puedo decir que, ok, quiero algo que es bueno para medir la temperatura aquí. Bueno, entonces, primero se puede imaginar, estoy buscando algo que reacciona cuando interactúa con este sistema. Bueno, entonces si yo meto esto en esto, sí, entonces si es una cazuela suficientemente grande, se va a reaccionar. Pero, ¿qué es la diferencia? No puedo usar esto para decir que, entonces yo puedo distinguir entre temperatura o el agua en este estado versus este estado versus este estado, ¿no? Y tampoco puedo usar esto para medir esto, ¿no? No vas a estar bien preocupado si vas para una revisión médica y empiezan, una vez que estás en la caminadora, entonces toman tu temperatura, más bien que poner electrodes para medir pero en este sentido es simplemente la cosa de calibración, ¿no? Nuestros cerebros están calibrados.
Están calibrados por toda nuestra historia, pero están calibrados en una forma tal que hay una gran concordancia, ¿no? Diferentes termómetros van a medir diferentes temperaturas aquí, ya. ¿No? Pero entonces en ese sentido, si mides con el mismo termómetro va a tomar un poquito diferentes mediciones. Es simplemente el hecho que no requerimos una medición tan precisa que vamos a ver las diferencias. Pero en términos de este es rojo, este es azul, este es eso, entonces otra vez es un poquito como pongo otro termómetro, van a estar más o menos de acuerdo, ¿sí? En ese sentido, yo creo que es un pretexto, hasta un cierto puede decir que es subjetividad una vez que estamos hablando de seres humanos. Sin objetividad, entre comillas, en estas cosas, no sería posible tener una sociedad, ¿no? No habría cultura, no habría nada. Y el punto es que lo que significa medición es una interacción entre una cosa y otra cosa, ¿no? Entonces, y simplemente medición es asociada con el hecho que podemos reproducir esa interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo te muestro el rojo, vas a decir rojo. Si regreso mañana, te muestro el rojo, vas a decir rojo. Si regreso, etcétera, ¿no? Hay una gran regularidad y concordancia en eso. Y este muestra también muy bien la idea de que está atrás de la complejidad. El punto es que una vez que este va hasta ahí, no hay nada más por decir, ¿no? Pero el punto es que en términos de la cosa de Hamlet, bueno, podemos estar de acuerdo sobre ciertos elementos, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Y otra vez, entonces, los seres humanos solimos enfatizar las diferencias porque somos tan precisos relativamente como aparatos de medición sobre el lenguaje. Bueno, entonces, bueno, espero que más o menos están agarrando algo de qué es diferente sobre la complejidad, ¿no? Ya voy a tratar para decir que ok. Es una cosa para tratar de caracterizarlo fenomenológicamente. Bueno, ya qué tal, cómo es la ciencia puede tratar de enfrentar estos fenómenos. Bueno, entonces el método científico es asociado con medición, fenomenología, taxonomía, es decir, que clasificación de los fenómenos, y luego, y ese es el gran logro de la física, el concepto de una ley científica, donde todos los fenómenos tienen que a fuerzas obedecer esta ley, como la ley de gravedad, ¿no? Ese ha sido lo ideal. Entonces vamos a pensar un poquito en cómo cómo se puede usar eso para la complejidad. ¿Cómo vamos para el tiempo? Entonces, porque estamos en el tiempo. ¿Ah, sí? O sea, quiero decir, en el límite del tiempo. Pensaba que no empezamos hasta el 20. Sí, el punto es que, entonces, yo creo que la idea es que después de la plática, ¿qué hacemos? Hacemos una sesión rápida de preguntas y nos vamos a las mesas. Ok. Bueno. El punto de vista del mundo de los últimos siglos ha sido este. El mundo es una máquina. ¿Sí? Y cómo modelamos las máquinas, así con ecuaciones diferenciales. Y el punto que entonces, ecuaciones diferenciales, entonces no hay manera para violarlas, digamos, si son leyes universales, ¿no? Entonces, es decir, que no hay excepciones a esto. Es decir, que todos estamos esclavos a estas leyes. Para en la física y en la química, entonces, no hay mucho por decir. Ese está regresando al punto que trate de enfatizar que la fenomenología de los sistemas complejos y la complejidad es enormemente rica. Nunca hemos estudiado esa fenomenología en profundidad, porque no ha sido posible, ¿no? Hasta recientemente, donde podemos hacer mucho más que hemos hecho antes a través de la reducción de datos, ¿no? Bueno, en ese sentido, la física y la química ha sido un gran éxito porque no hay mucho por decir.
Y porque no hay mucho por decir, se puede utilizar ecuaciones simples para describir o predecir las pocas cosas que importan, ¿no? Porque no hay muchas cosas que importan. Entonces, otra vez, para poder imaginar la diferencia entre lo que puedes decir sobre una ciudad versus un cristal de sal, igual de tamaño como el DF, entonces no hay mucho por decir sobre el cristal de sal, el tamaño del DF, simplemente su tamaño y ya. Entonces, pero con el DF mismo, bueno, obviamente hay mucho por decir. Nada más sobre un elemento en el DF, como uno de ustedes, hay un sinfín por decir. Nada más parte de ustedes, una célula de ustedes, hay un sinfín de cosas por decir, ¿no? Okay. Bueno, entonces toda la modelación de los sistemas físico-químicos ha estado basado en este concepto de una ecuación diferencial y un espacio de estados. Es decir, que aquí está esta pluma, está en un cierto estado. Aquí está su centro de gravedad y puedo decir que es su orientación. Lo dejo caer y yo puedo describir precisamente qué es su cambio de estado, ¿no? Con la segunda ley de Newton. Entonces, ojalá que fuera posible aplicar la segunda ley de Newton para predecir a mi comportamiento. Bueno, sí se puede. Pero yo puedo hacer eso o eso. Y el punto es que la segunda ley de Newton no me ayuda o no ayuda a nadie para decidir si voy a hacer eso o no voy a hacer eso. Pero sí describe precisamente qué va a pasar con la trayectoria de mi centro de masa igual a esto. Entonces, en ese sentido, la modelación científica ha sido tal que hay pocas cosas relacionadas con pocas cosas. Por ejemplo, aquí en la biología, ¿no? 3 diferentes ejemplos donde estamos hablando de la población como una función de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en una cosita de Petri o algo así. Y el punto es que en la ciencia lo que nos gusta decir es que, mira, aquí hay ruido, porque no caen precisamente en una línea, ¿no? Una ecuación dada. Pero el problema es que no es cuando es ruido. Para presión contra 1 sobre volumen, estas diferencias son mi temperatura y cosas así. Son errores aleatorias asociados con mis mediciones. Pero aquí hay este gran pico. ¿Es ruido? ¿Es simplemente un error aleatoria? Probablemente que no. Pero la idea de la complejidad otra vez es que dentro de este ruido hay un chorro de efectos que no estoy accediendo porque simplemente estoy midiendo un factor aquí, ¿no? Tiempo contra población. Entonces es como diciendo que entonces tu probabilidad de estar obeso, de tener diabetes, depende de si eres obeso. Bueno, ¿qué tal si he estado obeso un día, o 20 días, o 20 años? ¿No hace una diferencia? Entonces, hace una diferencia si he estado obeso comiendo muchos azúcares versus muchas grasas, depende de qué es mi genética. Bueno, ese es el punto, depende de todas estas cosas. Ese es un nuevo mundo, ¿no? Entonces, no hay nada en la física donde un fenómeno sencillamente depende de muchas diferentes variables que todos son relevantes. Esa es la distinción, ¿no? Entonces, la complejidad, muchas variables pueden ser relevantes. Bueno, voy a saltar eso. Entonces, ¿dónde estamos a este momento? Es que hemos construido nuestra ciencia aquí. Entonces, de la modelación matemática, que tiene un alto grado de parametricidad y un alto grado de deducibilidad, ¿no? El punto es que lo que estamos haciendo es que hemos aplicado ese tipo de modelación a este tipo de sistema en sociología, biología, economía y las razones porque no había nada más. Es únicamente en las últimas décadas que hemos empezado a desarrollar entonces nuevas técnicas, digamos, como la minería de datos, entonces la simulación por agentes, etcétera, que ya tenemos algo que nos permite ver estos sistemas en una manera que al menos empieza a respetar su complejidad, comparado con eso, ¿no? Entonces,
Entonces, la idea de ecuaciones diferenciales es capaz para describir un fenómeno de un sistema complejo. Pero lo que estoy tratando de enfatizar, la idea de la complejidad es que hay muchísimas cosas para describir al mismo tiempo. Y esta es la complejidad, ¿no? Entonces, no vas a describir la complejidad de una obra de García Márquez para decir que, qué interesante, hay 43.295 palabras. O que la letra A ocurre entonces 130 veces en los primeros 4 páginas. ¿Qué me sirve? ¿No? Esa es la complejidad. Entonces, la revolución de datos está revolucionando nuestra habilidad para estudiar la fenomenología de estos sistemas. Y no voy a, obviamente, no tengo tiempo. Eso es lo que platiqué la vez pasada. Simplemente voy a dar resumen para decir que, mira, la revolución de datos, entonces, en las últimas décadas, hemos desarrollado, entonces, maneras para captar datos en forma tal que nunca hemos acercado eso en el pasado, ¿no? Entonces, hoy en día, 99.9999% de todos los datos en este planeta están en estos. Hace 50 años, 99.999999% de todos los datos en este planeta estaban en estos, ¿no? Hemos cambiado tan repentinamente, entonces, el paradigma de los datos, ¿no? Y el punto es que a todos estos datos que están en estos, nadie está haciendo nada. Suena terrible, ¿no? Pero pone que hay grandes bases de datos de Palacio de Hierro, entonces, del IMSS, de todos, donde nadie está viendo, qué interesante, en esta hoja de 4.000 líneas, en mi base de datos voy viendo esto. Bueno, no somos capaces de eso. Podemos leer entonces esto, pero entonces no somos muy buenos en leer línea tras línea tras línea de una base de datos. Sin embargo, hay un sinfín de información útil en esas bases de datos sobre nosotros como fenómenos complejos, ¿no? Como para la medicina, etc. Y no hay alternativa salvo desarrollar nuevos paradigmas, matemáticas computacionales, para tratar de utilizar esos datos. Ok. Una pregunta. Con Sí. respecto a las limitaciones de la observación diferencial y la matemática analítica, ¿tú verías a las matemáticas discretas como una adecuada o prometedora forma de modelar la complejidad? No, yo creo que yo no veo nada que es prometedor, salvo algo que, primero, lo que necesitamos, yo creo que no es tanto matemáticas, aunque vale para seguir pensando en eso. Primero necesitamos entender mucho más a fondo la fenomenología. Entonces, porque nunca hemos, no es algo que un gran golpe de genio como de Einstein sobre la geometría de espacio-tiempo, pero pone que ya, entonces, Newton o alguien así, entonces construyó sus ideas, su teoría sobre un sinfín de experimentos, ¿no? Entonces, nosotros no. Y la razón es que hay muchos experimentos por hacer, demasiado para hacer en un laboratorio. Ese es un gran reto, ¿no? Entonces, antes pudimos hacer pocos experimentos en pocos laboratorios y bastaba para darnos una descripción. Entonces, ¿cuántos datos necesitamos nada más sobre un ser humano para dar una descripción buena? Bueno, entonces de las conclusiones. Entonces, eso es lo que iba a decir antes sobre esta cosa del 99.999%. Estamos generando más o menos un zettabyte de datos cada año. Ese es 10 a la 21 bytes. Ese es un número sin precedente, ¿no? Entonces, es enorme, ¿no? Entonces, esencialmente estamos generando información suficiente para 1 millón de libros para cada persona en este planeta, más o menos cada año, ¿no? Entonces, sí podemos, bueno, yo creo que el número promedio de libros leídos en México es probablemente, no sé, 2 o 3 por persona, y si eres un miembro del Congreso, un congresista, es 0.2, creo. El punto es que este es el reto. Seres humanos no podemos usar esos datos tal cual como hemos estado acostumbrados en la ciencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ignorarlo, entonces desecharlo. Hay un gran potencial para lo bueno y lo malo, ¿no?
la colección y uso y uso de estos datos va a ser el motor principal de lo que está pasando con nuestras sociedades en este siglo. En términos de la complejidad, el punto, para ponerlo en lo simple, entonces no tenemos un marco teórico ni conceptual adecuado para describir estos sistemas. Es decir, que hay un C3, hay un departamento de sistemas complejos en el Instituto de Física, hay muchos diferentes centros mundialmente. ¿Qué están haciendo? ¿Basura? No, están haciendo cosas interesantes. Pero pones que entonces yo incluyo a mí mismo en eso, ¿no? No es como estoy presentándome como un gran genio con algo completamente distinto en términos de una teoría. Lo que estoy simplemente diciendo es que hasta un cierto punto hay un gran hubris en la ciencia. Entonces, lo que muchas veces los científicos dicen lo que saben y lo que no saben. Y lo que estoy tratando de enfatizar en el ámbito de la complejidad, distinto a la física tal cual, lo que no sabemos es 99.9999999%, ¿no? Entonces hay mucho por descubrir. Y soy un físico simple en ese sentido, solamente quiero datos para ayudarme a entender. Pero significa un sinfín de datos y significa un sinfín de datos que vienen de diferentes disciplinas. Por lo tanto, yo no puedo hacerlo a solas. La época del gran científico con un gran descubrimiento, al menos en términos de la complejidad, ya terminó, ¿no? Entonces no hay manera para eso. Okay. ¿Qué significa esto para la educación? Yo creo que nuestra educación, entonces, hablando de mi experiencia, por ejemplo, aquí en la UNAM, bueno, no se venía a la UNAM, hay muchas universidades en el mundo. El punto es que ¿qué falta? Primero es la interdisciplinariedad. Lo que quiero decir es que no compartimentalizar entonces el conocimiento. Porque en términos de la complejidad todo se vincula con todo. Y el punto es que no es de decir que simplemente vas a tener una clase de todo, ¿no? Pero lo que hay que enfatizar mucho más son los vínculos entre los elementos, diferentes elementos de la enseñanza, más bien que las diferencias, ¿no? Lo que requiere también es que requiere una educación que es mucho más colaborativa, ¿no? Yo creo que la educación tradicionalmente es muy individual, ¿no? Entonces, maestro individual, entonces yo aprendo eso, tomo el examen a solas, entonces que saco un buen grado, avanzo al próximo nivel. La misma cosa, maestro, yo estoy ya al nivel individual. Es lo mismo con hacer un tesis de doctorado, ¿no? Entonces, es tu tesis de doctorado, no tiene nada que ver con la tesis de doctorado de otra persona. ¿Por qué no podemos tener tesis de doctorado compartido con 3 otros estudiantes donde van con diferentes elementos del mismo problema? Porque este problema es demasiado grande para una persona, ¿no? Y este va al nivel también de cómo hacemos nuestras investigaciones. Somos pésimos en términos de investigación colaborativa, interdisciplinaria, etcétera, etcétera. Y la otra parte es que no hay, ¿cómo ponerlo? Tenemos que movernos hasta un mundo computacional. Lo que quiero decir es que cuando los niños casi entran casi el kinder, hay que ir entonces desarrollando una nueva generación de niños quienes están más capacitados en la computación. Y lo que no quiero decir por eso, todos tienen que poder programar súper bien en C++ o algo así, pero simplemente es otro mundo, lo computacional y lo informático, que lo matemático tradicional. Nada más en cómo interactuar con datos, ¿no? Simplemente ya el mundo de Wikipedia es un mundo distinto al mundo de tu biblioteca tradicional, ¿no? Entonces hay que aprender y sentirte muy cómodo en el mundo de ese nuevo mundo de datos, ¿no? Y poder manejar datos. Bueno, lo dejo ahí. Muy bien. Sí.
Pues creo que nos has mostrado bastante bien, digamos, de cómo de partir a la ciencia, pasar a las ciencias sociales, donde yo creo que el factor siempre es que estamos relacionados siempre con algo. O sea, no como fenómenos aislados. Yo creo que ese es uno de los elementos que le dan la complejidad, ¿no? Y yo creo que en este mundo actual, donde tenemos mucha información que está también conectada, muchos usuarios, muchos programas, muchas instituciones, que no bastaría estudiar, por ejemplo, el comportamiento de una institución, sino en relación a las otras instituciones o los otros modos de educación. Creo que a mí me pareció muy bueno. Yo creo que, bueno, pues ahora abrimos un espacio de preguntas generales en el sentido en el tema que hemos tratado de llevar esta conferencia sobre la educación. Yo tengo, más que preguntas, serían comentarios muy breves y tratando de ser muy puntual para no quitar tiempo a otras gentes. Yo enseño transdisciplina en una facultad aquí. O sea, hay una carrera en la que hay 2 cursos de transdisciplina en el plan de estudios. Sí, y uno de los puntos básicos de la transdisciplina digamos, de los ponentes como Nicolescu o Morán, que aborda el problema de complejidad, es asumir justamente, o sea, un principio básico es asumir que hay una complejidad afuera, ¿no? Y que esa complejidad no puede empezar a verse de la manera tradicional, que es a través de la unidisciplinariedad. O sea, que es importante que tener, sobre todo en el campo de la educación, generar nuevas estrategias de pensamiento y formas diferentes de pensar, ¿sí? Y yo creo que ahí está el problema en la educación. Es decir, yo creo que debemos enseñar a nuestros estudiantes a pensar de una manera diferenciada, que tengan estrategias alternativas de pensamiento paralelas, no que tengan una forma de pensamiento unilineal o direccional o unidireccional. Yo creo que ese es el punto, ¿sí? Porque pareciera ser que pues que la estrategia que se está planteando es más o menos la misma, ¿no? O sea, yo sé que no existen respuestas, es más que nada ahora es la búsqueda de ir conformando una estrategia diferente, sobre todo en el campo de la educación. Sí, y lo digo porque uno de los problemas básicos con este tipo de asignaturas es la resistencia entre los docentes a abordar la transdisciplinariedad y a incorporarla dentro de lo que sería la disciplina básica de la carrera. Sí, y ese es un problema muy grave, sí, en una universidad como la de nuestra, que quiere ir más allá de esto, ¿no? Y pues qué bueno que hay un C3, ¿no? Creo que es un punto de partida, que puede tener un impacto, y que debe tener un impacto en la formación de los nuevos profesionistas, ¿no? Pero para mí, desde un punto de vista muy personal, y con la experiencia de enseñar la transdisciplinariedad, sí, justamente haciendo énfasis que debemos de salir del objeto disciplinario y buscar, como dicen, data en los diferentes campos que puedan incorporarse en un entrenador y volver al problema, ¿no? Y redimensionarlo y de pasar de verlo metafóricamente como un cuadrado, empezar a verlo como una figura geométrica, ¿no? Un tetraedro, un paralelogramo, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Sí, entonces, bueno, me gusta mucho provocar. Entonces, apone que seguramente alguien como Morán es un gran pensador, etcétera, etcétera. Es completamente al otro extremo del espectro de cómo pienso yo, ¿no? Y quizás porque mi aparato aquí no es tan bueno como el de él, ¿no? Pero, bueno, está bien. Entonces, esto no significa mucho. Entonces, el problema es que los físicos son los peores en términos de aceptar estos. Lo que quiero decir es que ¿qué es una nueva manera para pensar, no? Entonces, ¿qué es la transdisciplina, no? Entonces, yo voy tratando de decir que puedo medir esto, puedo medir. Ok, ¿qué es mi transdisciplinario ómetro? ¿No? Ustedes van a tener marcación de 3.5 en el transdisciplinario ómetro.
felicidades, ustedes 1.5, entonces van a ir a la baja en el ranking mundial de universidades. No, entonces el punto es que personalmente quiero algo definido, ¿no? Entonces en ese sentido es muy bueno esta cosa de administración, por ejemplo. Esa es la revolución de los datos. Ya si al menos puedes inventar algo para medir, hay datos que puedes colectar para decir que sí se mejoró o no se mejoró. Puede ser una mala selección, ¿no? Entonces, pero en principio al menos puedes ir con un punto de vista científico. Aquí hay una medida de la transdisciplinariedad, aquí hay una medida de esto, y estos son los factores que entran influyendo ese factor, creemos, ¿no? Entonces, y puedes tratar de verlo. Es, por ejemplo, con desempeño académico, ¿qué influye? Podemos examinarlo, ¿no? Entonces, ¿qué influye que si no vas a comprar producto A? ¿Quién va a votar PRI versus PRD? ¿Quién? Se puede predecir, ¿no? Pero hay que colectar los datos. Ese es lo fundamental, ¿no? 5 y 6. Hola, buenas tardes. Gracias por la plática. Una pregunta, mira, yo estoy viendo en tus conclusiones que estás sobre educación, lo que nos estás diciendo es una línea a seguir hacia donde debería ir la educación para este nuevo siglo. Lo que yo quiero preguntarte es tu opinión acerca de cómo se vería o si es factible que los sistemas complejos como teoría sea un marco teórico que sustente el fenómeno educativo y que desde ahí podamos pues decir cosas, ¿no? Y empezar a atacar estos problemas de, pues sí, se necesita transdisciplina, bueno, sí, pero ¿por qué se necesita la transdisciplina? O en ese sentido. Para mí no hay teoría de los sistemas complejos, para mí no existe. Lo que quiero decir es que antes de eso, otra vez, sí sigues el desarrollo de la ciencia es fenomenología y es taxonomía y luego teoría, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho con entre comillas, los sistemas complejos es que no hemos tenido la fenomenología, ¿no? Nada más muy pocos experimentos relativamente y se va tratando de construir una teoría encima de eso. Pues lo que estoy diciendo es completamente al revés de lo que debería ser, pero no había remedio. Entonces es únicamente con la revolución de datos que hemos podido empezar, nada más empezar, pero mucho más que antes, ir construyendo una fenomenología más respetable, ¿no? Pero en ese sentido, entonces, yo creo que la idea de las implicaciones, una teoría de sistemas complejos para la educación, yo creo que es más bien ver qué son los retos de describir la complejidad. Y los retos son esta cosa, de la fenomenología rica, no sabemos cómo clasificar, mucho menos tenemos teoría. Pero lo que es claro es que necesitamos interdisciplina, transdisciplina, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso en la práctica? Hay que aprender cómo trabajar juntos, ¿no? Eso es absolutamente fundamental. La gran parte de la investigación es una tarea individual, ¿no? Y no debería ser si queremos hacer progreso con esto, ¿no? Entonces, yo creo que todo el sistema educativo hasta un cierto punto está enfocado en el individuo. Y yo creo que tiene que, sí, entonces, parar. Pasamos a la siguiente. Sí, allá el texto, ¿es aquí? Cuarto, Hola. quinto. Ese allá el de rojo. Alzó primero la mano. Pero sí. Ya está aquí. Sí, ya está acá. Bueno, no importa. ¿Yo? Ok, bueno, miren, quiero hacer nada más un par de comentarios. En el contexto de la educación y la complejidad. Creo que efectivamente el paradigma de la complejidad se convierte en un enfoque teórico, profundamente teórico, de lo que serían las prácticas educativas. Y esto es debido a que dentro de la filosofía de la educación
¿sí? La psicología de la educación también, ¿sí? El paradigma de la complejidad tiene que ver con un sistema de razonamiento no formal, con un sistema de razonamiento postformal. Es decir, más allá de las estructuras formales con las cuales pensamos, diseñamos y evaluamos la educación. También tiene que ver con cuestiones de la entropía, con cuestiones del azar, con cuestiones de permitir que los errores se manifiesten. Todo esto se inserta en el paradigma de la complejidad. Y desde este punto de vista, desde esta concepción de la complejidad, ¿sí? Y vinculándolo con la educación, ¿sí? La pregunta obligada sería entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros sistemas educativos manifiesten y abran espacio en las aulas, en las políticas educativas y en las evaluaciones educativas, ¿sí? al pensamiento no monótono? Ese es el reto que como educadores dentro de la educación del siglo XXI debemos de cumplir. Y terminemos contigo. Sí, buenas tardes, doctor. La pregunta, un poco en el sentido que usted planteaba de que la complejidad va en aras de tratar de dialogar entre disciplinas para poder construir un problema o detectar un problema, y en ese sentido ver todas estas aristas que tradicionalmente la ciencia disciplinar parcializada ha dado. Entonces, no sé si nos pudiera dar un ejemplo de cómo es ese diálogo y qué lenguajes podrían permitir ese diálogo, ¿no? En el caso de yo estudio sociología, y bueno, sí es complejo de pronto no tener como los elementos adecuados para poder dialogar con los físicos o dialogar con los biólogos, que si bien creo que se comparten las problemáticas o hay problemáticas de la biología que caen en la ciencia de la sociología, ¿cómo encontrar esos lenguajes, ¿no? Bueno, supongo que hasta un cierto punto se necesita como un metalenguaje. Lo que quiero decir es que el punto es que no todos tenemos que convertirnos a complejólogos. Yo creo que la interdisciplina no va a funcionar así. Lo que se necesita sencillamente es especialización, pero no una especialización desvinculada de lo demás. Entonces, en ese sentido, necesitas traducción. Lo que quiero decir es que en este mundo hay 7.000 lenguajes. Cada persona no habla 7.000 lenguajes, pero existe al menos una persona que puede traducir entre cualquier dos de esos 7.000, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que decidir cuántos necesitamos de traductores de un lado al otro, y también que la gente en una disciplina aprende una cierta sensibilización hacia otras disciplinas. Uno de los problemas de nuestras disciplinas, o simplemente los científicos, y no solo los científicos, los filósofos todos, simplemente los seres humanos, solimos, una vez que nos contamos como expertos, solimos ser bien arrogantes. No, entonces es mi disciplina que es lo importante, y es mis conocimientos, etcétera, etcétera. Requiere una cierta humildad para decir que, mira, entonces yo quiero investigar eso. Por ejemplo, yo he estado investigando la relación, las enfermedades emergentes, ¿no? Con las enfermedades pasadas de vectores a través de reservorios. Yo no soy mastrozoólogo, ¿no? Entonces el punto es que la primera cosa que hice es para decir que yo puedo modelar muy bien, pero no tengo mucha intuición para nada, para la ecología de estos mamíferos, mucho menos de estos moscas, no
¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tratar, y yo creo que ese es el punto, el entero tiene que ser mayor que la suma de las partes, es decir, es lo que significa transdisciplina. No existe el concepto para mí, el concepto de transdisciplina para una persona. Una persona no puede ser transdisciplinario, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que, el lenguaje es simplemente un lenguaje como ponerlo emergente, ¿no? Y un ejemplo es cualquier enfermedad tiene que ser así. ¿Dónde están los grupos en el mundo estudiando obesidad? Entonces puedes ver que, sí, estamos estudiándolo de un punto interdisciplinario. Yo puedo decir que felicidades, entonces tienen 5 disciplinas ya involucrados, que bueno, nada más faltan 235 más. Lo que quiero decir que esto, la profundidad de la complejidad de los problemas es tan enorme que no podemos agarrarlo, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Hay que tener una gran humildad enfrentado por estos problemas, pero al mismo tiempo pensando que podemos hacer en principio mucho mejor que antes. Pero una cosa con esta cosa de integración de disciplinas requiere a fuerzas integración de datos. Y eso es algo más de los TICs, digamos, ¿no? Entonces imaginamos que vivimos en un mundo muy unido, digamos, en términos de los datos. Entonces entramos en Google y imaginamos que podemos acceder a cualquier cosa. No es así. Es mucho más que antes, pero todavía es poco. A mí me gustaría meterme en las bases de datos del IMSS, del ISSSTE, para poder ver los expedientes electrónicos, para ayudar a entender diabetes, etcétera, etcétera. Pero no puedo, ¿no? Entonces, el punto es que vivimos en un mundo muy fragmentado y la fenomenología de la complejidad exige, estos problemas graves exigen, entonces, la voluntad política, digamos, entonces, para tratar de ir unificando datos, integrando datos, ¿sí? Y luego, entonces, datos vienen de diferentes fuentes, necesitas diferentes disciplinas, tienes que ir revisando todo como un grupo, entre comillas. Aquí, y terminamos contigo. Después vamos a ir a las mesas, los del seminario, que también están invitados, donde más o menos todos esos planteamientos se van a ir trabajando. La haremos todavía más a profundidad algunas de esas preguntas que se están planteando. Okay. Bueno, yo quisiera hacer un comentario vinculado con la pregunta acerca de la complejidad como un marco teórico de referencia para la educación. Quisiera empezar refiriendo un concepto que no hizo tan explícito Chris, que es de la complejidad, que es el de emergencia. Los sistemas complejos son autoorganizativos y de ellos emergen otras dinámicas que no puedes encontrar en el sistema subemergente. Por ejemplo, cloruro y sodio aislados son tóxicos para la salud, pero de su interacción autoorganizativa molecular emerge la sal, donde la toxicidad se perdió. Yo creo que el gran reto es, y es parte de lo que estoy investigando, cómo poder hacer una integración entre nuevos paradigmas de la cognición, particularmente cognición corporizada y situada, que creo que está en la base de la enseñanza situada también, donde lo que se está sosteniendo es que la cognición emerge a través de la interacción que tienes con el ambiente, tanto ambiente físico, artefactual, como con otro tipo de sujetos. Entonces me parece que el gran reto del marco de la complejidad para la educación es cómo poder inducir entre nuestros agentes, a través de técnicas de enseñanza, reglas de interacción local que hagan emerger de manera autoorganizativa dinámicas de aprendizaje en un sentido determinado. Creo que ese es el gran reto que tenemos. Por un lado, la corrupción emerge de manera autoorganizativa en las instituciones, y no tenemos estrategias para poderlas contender. Si pudiéramos lograr los efectos que se obtienen induciendo turbulencias en nuestros ámbitos de educación, incluso en las instituciones, creo que sería el ideal a poder utilizar el marco de la complejidad en la educación, ¿no? Dos comentarios. Primero es la cosa de emergencia y autoorganización, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de los elefantes, estos son precisamente dos términos que podrían haber estado ahí en sus burbujitas, ¿no? Y son cosas que están muy invocadas para decir que USI es lo que es especial para la complejidad, ¿no? Pero yo estoy muy en contra de eso, no para decir que no son fenómenos o características,
pero no son características que distinguen entre los sistemas complejos y los no complejos. Autoorganización y emergencia aparecen en todo, ¿no? Lo que quiere decir que es igual un milagro que a una molécula, entonces sale de... el ejemplo que me encanta dar es, voy a tomar este metal super reactivo, se llama sodio. Voy a tomar este gas venenoso, se llama cloro. Voy a ponerlos juntos y quizá sale algo que pongo en mi comida que es necesario para la vida. No, si ese no es emergente, yo no sé qué es. Lo que quiere decir que todo es emergente, ¿no? Entonces, de lo más primitivo en la física es emergente, ¿no? Un núcleo es completamente emergente de los quarks, o de los nucleones. No hay nada aquí, ¿no? Para mí es algo completamente vacío, porque todo es emergente, ¿no? Entonces, si queremos hablar de emergencia, ¿por qué es diferente en términos de emergencia en la biología o en la sociología comparado con la física? Pero entonces, y con la autoorganización, entonces la autoorganización está en todas las partes también, ¿no? Entonces, una pila de arena, no, entonces... Si pensamos en lo que comentabas, la imagen clásica de ciencia, solemos buscar explicaciones causales en términos de variables dependientes e independientes. Ajá. Y eso está ignorando la emergencia. Precisamente las explicaciones clásicas lo que te buscan son causas de variables con efectos claros, y ellos no piensan en fenómenos emergentes donde no tienes una explicación de causa. Parece igual en la física. Lo que quiere decir que entonces yo no puedo tomar de primeros principios la estructura electrónica o las propiedades de cloro como un gas y sodio como un metal y decir que van a formar un cristal cúbico con una cierta distancia interatómica. No puedo hacer eso. La física no puede hacer eso, ¿no? Entonces, cuando mostré esa cosa de... no somos malísimos en describir la emergencia de estructura, pero la emergencia de estructura está ahí en la física igual a cualquier otra disciplina. Es un fenómeno absolutamente universal. Esta cosa de variables de input, no poder describir nadie puede describir la formación en un cierto sentido de nucleones, etcétera, a través de quarks y gluones. Ha sido un reto para décadas ya desde el descubrimiento de la cromodinámica cuántica, ¿no? Hay mucho en la física que no podemos describir y todo es asociado con la emergencia de estructura. Pero otra vez es universal, ¿no? Sí es un gran problema, pero no hay algo especial sobre la complejidad con esta cosa de emergencia, ¿no? La última pregunta. Sí, más que una pregunta, es una observación y unos aportes. Soy alumno de la Escuela de Trabajo Social y precisamente también allí es un tema que se está introduciendo recientemente, la complejidad, y a lo mejor respondo a algunas cuestiones. Uno, ¿cómo implementar esto de la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo? Nosotros como disciplina, precisamente trabajo social, lo que hace es intervenir en las problemáticas sociales. Tenemos un mapa curricular precisamente con diversas disciplinas: economía, psicología, medicina, salud mental, etcétera. Y en esta escuela precisamente existía esta problemática. Algunos salen de la escuela y se creen psicólogos, otros se creen economistas, pero el punto aquí era de que desde nuestra disciplina, trabajo social, lo que nosotros así hacemos, o algunos hacemos, porque algunos son tradicionales, es precisamente retomar el pensamiento complejo, porque dialoga con las disciplinas y las usa como herramienta para intervenir en una problemática social. Es como el uso que se da, como a través de una metodología que tenemos, planes de acción, evaluación, etcétera. Segundo aspecto, el atreverse a decir es como una observación que, como referentes teóricos, que yo recuerde Edgar Morin, el padre del pensamiento complejo que está aquí, o Moral, en su libro de Introducción al Pensamiento Complejo, el método 1, 2 y 3, menciona que él no busca implementar un sistema teórico, sino que él lo que busca es transformar, y muy apegado a lo que comentaba el compañero anterior, cómo aportar esta forma a la educación, de transformar la forma de computar nuestra información en nuestro sistema cognitivo, porque él comentaba precisamente en la introducción que él no buscaba esto, no busca implementar un sistema teórico, pero sí busca
o él viene, a transformar, a hacernos reflexionar realmente, a pensar cómo actuar en estos aspectos. Y respecto a la educación, bueno, sugiero que también se tomen en cuenta lo que él ha propuesto respecto a en los congresos de la ONU, que tiene que ver mucho con esto, de ver nosotros la forma de cómo vemos los fenómenos, y no empezar desde la transdisciplinariedad, sino primero entender el pensamiento complejo, que son los 3 principios hologramáticos que dio, ¿no? La dialógica, el hologramático y la recursividad. Entonces, a partir de allí, él busca primero transformar nuestras mentes, que es un problema también que había en mi escuela, que hay en mi escuela, porque pocos entendíamos esto, y yo lo que hice fue leerlo, y fue como comprendí que en la educación lo que él busca es que transformemos, dejemos de acumular datos solamente, sino que usar esos datos, y él lo que hace es proponer, de hecho lo menciona en el libro Método 1, cambiar el cogito ergo sum por cogito computo ergo sum, y que eso es una recursividad. Gracias. Hablamos de pensamiento complejo, ¿no? Ya lo tenemos. Tú tienes pensamiento complejo, yo tengo pensamiento complejo. No hay pensamiento que no es complejo, en un cierto sentido, ¿no? El punto es que cada uno de nosotros manejamos la complejidad cada día, en la forma más extrema. Si yo voy caminando, manejando, hablando, estoy manejando la complejidad que tiene todos los aspectos que yo he mostrado en toda su profundidad en nuestra vida cotidiana, ¿no? La evolución nos ha equipado, nos ha capacitado para precisamente manejar la complejidad, ¿no? ¿Qué es la diferencia con este tal llamado pensamiento complejo? La diferencia es la siguiente: lo hacemos implícitamente, ¿no? No tenemos un marco matemático, etcétera, etcétera, para manejar la complejidad. Lo hacemos, lo vivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando, porque la ciencia ha sido una manera para tratar de matematizar, digamos, el mundo, para tratar de convertirlo a algo tal que podemos predecir. Bueno, nosotros predecimos. En cada día de nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones en el trabajo, estamos manejando al 100% en un corte que sea entonces la complejidad plena, ¿no? Para lo que no hemos logrado, porque nunca hemos tenido la capacidad o etcétera, o la necesidad en un sentido para hacerlo, es ponerlo en una forma tal que es como la física, es como etcétera. Lo que puede ser es que no se puede. Y yo sospecho que ese es el punto. Pero no debemos engañarnos para pensar que hay este pensamiento complejo. Es la diferencia entre cómo podemos utilizar la ciencia tradicional para entender estos fenómenos, dado que estamos entendiéndolos implícitamente en la vida cotidiana, ¿no? Otra vez, no hay algo nuevo en este sentido en la complejidad para un organismo, ¿no? Entonces, una bacteria está manejando la complejidad en este sentido, ¿no? Hasta los organismos más primitivos van manejando la complejidad. Pero una bacteria no va a escribir algunas ecuaciones o va a ir pensando igual que es el pensamiento complejo. Lo hace. Nosotros lo hacemos. Lo que estamos tratando de hacer es hacer una autorreflexión, digamos, para decir, ¿cómo estamos haciéndolo? Esa es la cognición. ¿Qué demonios estamos haciendo cuando estamos pensando? ¿No? Entonces, bueno. Bueno, pues muy bien. Sí. Vamos a continuar en las mesas, los que participamos en el seminario, pero está abierto. Si quieren continuar con este intercambio, que ya fue bastante rico, me parece, ya empezamos a delinear puntos que serían interesantes a profundizar, que ese es nuestro interés precisamente, de acercar la parte de la educación, en este caso, a través de la complejidad. Les anuncio la próxima conferencia que tenemos, es del maestro Schuller. Él nos va a hablar sobre inteligencia cívica y el futuro de la educación. Él es experto en inteligencia artificial. Él ya estuvo también una vez en nuestro seminario
y los invitamos, es el 27 de abril, en este caso va a ser en la DGTIC a la misma hora, 17 horas, y están pues cordialmente invitados. Pues bueno, esta parte la terminamos, y los que estén también interesados, aunque no participen en el seminario, vamos a pasar aquí al primer piso del lado izquierdo, que están unas mesas, y vamos a continuar para cerrar esta parte, que es el producto, que es lo que nos va a permitir empezar a trabajar sobre la perspectiva posteriormente. Esperen un segundito, vamos a agradecerle al doctor Stephens de manera muy formal. Y queremos hacer tu entrega de la constancia. Muchísimas gracias. Ha sido muy rico, muy generoso de tu parte, y pues ya te volveremos a llamar para otra ocasión. A ver, no, es cada 3 semanas. Es cada 3 semanas. Pero entonces, en el seminario del doctor Krasunovic sobre complejidad y medicina, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces terminé dando 4 consecutivos, ya les consecutivos de 3 horas cada uno. Ajá. 12 horas. Sí. Estás invitadísimo, por supuesto que sí, muchas gracias. Bueno, sí, finalmente saludamos al CATET, de esta moda, lo estoy viendo. Qué bueno que estuviste ahí participando aquí desde Tlaxcala. Aparte de los que nos vieron por streaming. Bueno, como les digo, a los que gusten continuar, están también invitados a las mesas. Cris, me encantaría, tengo que ir a dar mi clase.